En primer lugar, es importante encuadrar el tema de hoy dentro de qué área lo vamos a incluir. Bueno, se considera una pauta formal. Estamos refiriéndonos al fondo, no una pauta formal de base como es el tamaño, el simbolismo espacial, los detalles, la presión, los trazos, sino una pauta formal complementaria. El concepto de fondo es, cada vez que nosotros damos una consigna, por ejemplo, dibuje un árbol, dibuje una casa, digamos, lo esperable es que la persona grafique ese objeto de determinada manera. Pero muchas veces nos encontramos con que, además de ese objeto, suma otros elementos más que no están en la consigna. Esto es lo que consideramos entonces y lo que encuadramos como fondo. Los fondos pueden ser difusos, cuando a veces hace como una especie de garabateo, como dando la cuenta también justamente de un paisaje o algo, pero sin formas definidas. También lo podríamos llamar fondos no figurativos, o los fondos figurativos, donde podemos ver con mayor claridad el tipo de objeto sumado. El concepto global de fondo no es patológico, eso es importante destacarlo, salvo que ese fondo presente o esté representado con elementos bizarros que no puedan integrarse al dibujo. Pero, por ejemplo, fondo puede ser agregar árboles, agregar un sol, agregar montañas, agregar paisajes, agregar calles, edificios, en fin, tantas posibilidades como objetos hay en el mundo. Entonces el fondo, por un lado, nos da cuenta de lo siguiente. En sentido global, indica ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Hay una ansiedad y un sentimiento de inseguridad de base, porque es como que la persona, para dar cuenta de sí mismo, que es lo que vehiculiza cada objeto graficado, se trate de un árbol, de una casa, necesita de soportes externos. Es como que para dar cuenta de él necesita crear como todo un contexto, una escena. A la vez, obviamente, es simbólicamente significativo el tipo de escena que la persona genera. Esto muchas veces en los test de láminas lo podemos ver cuando se producen adiciones, distorsiones u omisiones significativas. Por ejemplo, en el TRO, donde la lámina tiene que ver con, es una unipersonal, una persona, la persona suma dos o más no solo personas o elementos de fondo que no están en el cliché de la lámina. O sea que también podemos ver a la presencia de fondos como un mecanismo de defensa, una defensa frente a la movilización que cada test genera. Por eso, como siempre comentamos, es importante tener en claro para el evaluador qué simboliza, qué significa y qué va a aportar o qué va a evaluar el test que están administrando. ¿Por qué? Porque la casa vehiculiza determinados contenidos diferentes a los que vehiculiza el árbol y diferentes a los que moviliza el dibujo de la figura humana, que es uno, digamos, de los más ansiógenos dentro de la tríada HTP. Bien, para ilustrar este tema de fondo, tenemos un material. Se corresponde a la graficación con la consigna de la persona bajo la lluvia. O sea, le decimos al sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia. Es significativo también aclarar que la presencia de fondos no necesariamente se va a presentar en toda la batería. Justamente se va a presentar en el lugar en donde la persona se sienta con más tensión o con más ansiedad. Esta persona ni en el dibujo del árbol, ni el de la casa, ni siquiera en el de la persona graficó ningún tipo de fondo. Es cuando llega la persona bajo la lluvia, que es el último de los gráficos, o sea, tomamos el HTP y después persona bajo la lluvia, es donde aparece toda esta escenografía. También es importante, como habrán leído en el material teórico, tomar algún elemento de observación. Nosotros siempre nos manejamos con variables de observación, que son también formas de mirar un dibujo. Porque muchas veces cuando tomamos un dibujo vemos que aparecen elementos complementarios que no están en el mismo. Bien, en este caso el complementario es el dibujo de este fondo. Vemos la presencia de calles, la presencia de árboles, la presencia de edificios, de sol y además el tamaño. El tamaño es una de las variables que tenemos que analizar. Por ejemplo, en este caso supera el fondo al tamaño del dibujo. El dibujo es pequeño, ocupa ni un 25% del tamaño total de la hoja.
Bien, la persona bajo la lluvia está dibujada de espaldas. Esto implica, en cierta forma, un elemento de oposicionismo, ¿sí? Latente. Si utilizamos el simbolismo espacial, podemos ver que los elementos que aparecen son diferentes en su estructura del lado de la derecha que del lado de la izquierda. En el centro de la hoja aparece el tema de la calle. Ahí los gestos que aparecen son cuadrículas, esos cuadraditos como la calle, como si fuera una calle de empedrados, lo cual por sí misma nos da cuenta también de obstáculos. Las piedras, y sobre todo en esta cantidad, nos dan cuenta de obstáculos, y obstáculos hacia el futuro, hacia el plano del pensar, porque se dirigen hacia la zona superior de la hoja. En la zona superior encontramos nubes que dan cuenta de ansiedad, un sol a medio poner, como si fuera el atardecer, hecho de trazos más brisados y más suaves. El estilo de trazo, en general, está interrumpido por tramos. La tensión es diferente, dijimos, si bien las piedras, por ejemplo, el empedrado es con movimientos rectangulares en su forma, que también nos da cuenta de preocupación por la seguridad y la estabilidad, la tensión es floja, lo cual también nos indica una dificultad para autoafirmarse. Si bien los edificios son edificios poco claros, aparecen las paredes mal proporcionadas con respecto a las puertas, con el picaporte a derecha. Los árboles aparecen con movimientos curvos que se oponen al resto del dibujo, en formas circulares, que también lo hemos visto como remolinos de curvas o generalmente formas bucleadas, que dan cuenta, si bien no de agresividad, al ser tan intensivas como un bloqueo de la agresividad, y esto lo hace en la parte derecha, pero a la vez, contradictoriamente, el tronco es bastante recto, corto con respecto a la copa y disociados. El tronco recto nos habla de rigidez y de falta de adaptación al ambiente. Hay una disociación entre lo que piensa y lo que siente porque están desconectados. Esto nos da cuenta de una forma de defensa obsesiva, igual que la calle. La calle nos da cuenta de preocupación por orientarse. Ahora, es significativo que hay dos elementos que son de base en este test que no están bien desarrollados: la presencia de paraguas y la presencia de lluvia. La lluvia es escasa y la que aparece viene en forma inclinada del lado derecho, de trazos largos e impulsivos. Esto implica en cierta forma que la persona tiene dificultad para conectarse y comprometerse con las situaciones de obstáculo de conflicto y que puede resolverlas a veces en forma de oposición o en forma de evasión. Como vemos, el fondo nos ha aportado una información bastante significativa e importante para integrar.